En este video te quiero contar cómo aprendería a programar completamente desde cero si es que tuviera que empezar de nuevo. Entonces, ¿quién soy yo antes de empezar? Me llamo Martín, actualmente estoy trabajando como desarrollador freelance, armando proyectos para clientes, también estoy armando mis propios proyectos por diversión en mi tiempo libre y además estoy estudiando ingeniería en la universidad. Entonces, si yo pude aprender a hacer estas cosas en mis tiempos libres, yo creo que tú también lo vas a poder hacer. Entonces, empecemos de una. Mucha gente me dice, oye, ¿qué lenguaje de programación aprendo? ¿Qué framework aprender? Y se preocupa mucho por las tecnologías de qué deberían aprender, qué cursos tomar, etcétera. Pero creo que esa es una pregunta que se responde sola si es que te preguntas el ¿por qué quiero aprender a programar? ¿Ya? Porque yo no creo que quieras aprender a programar porque sí, no creo que quieras simplemente escribir, digamos, código en un computador porque sí, sino que probablemente tienes alguna idea en tu mente, alguna visión y quieres hacer algo, ¿ya? Esto puede ser, quieres hacer tu propia aplicación, una aplicación específica, una idea que tienes hace tiempo, un negocio, tienes ganas de hacer una página web para, qué sé yo, para negocios o tienes alguna idea de negocio que necesitas saber hacer aplicaciones web o quizás quieres hacer tu propio juego, ¿cierto? Para subirlo a Steam o subirlo, no sé, a alguna tienda de juegos y venderlo. Y todo va a depender de qué es lo que quieres hacer. Entonces, en un principio te tienes que preguntar, ¿por qué quiero aprender a programar? ¿Ya? Y la pregunta no es realmente por qué quiero aprender a programar, sino que es qué es lo que quiero poder armar. Y una vez que tienes claro qué es lo que quieres armar, es que ya te puedes poner a ver qué herramientas deberías aprender para poder conseguir esa visión o esa idea, esa meta que tienes en mente, ¿ya? A mí me pasó que yo me puse a aprender porque sí, mucha gente me decía, no, que, bueno, con los videos que veía en YouTube, que Python, ¿cierto? Un lenguaje de programación, era muy bueno para empezar porque era como bueno para principiantes y como que se podía entender fácil. Y yo no cuestioné ese, digamos, esos consejos. Entonces me puse a aprender ciegamente Python, me puse a ver cursos en YouTube, tutoriales, me pasé horas y horas y horas aprendiendo. Y después, después de que había pasado todo ese tiempo aprendiendo, dije como, ¿por qué aprendí esto, hermano? O sea, había aprendido Python y de ahí yo decía, oye, pero en realidad yo quiero hacer páginas web, yo en realidad quiero hacer aplicaciones, quiero hacer juegos. Y Python, digamos que no me acompañaba tanto para eso. Si bien Python se pueden hacer, digamos, por decirlo así, programas y juegos y todas esas cosas, no es para lo que está hecho principalmente, ¿ya? Entonces, como que si yo ahora quisiera, no sé, aprender a crear aplicaciones, obviamente no me iría por Python, sino que me iría por algún otro framework, ya sea, no sé, Flutter para crear aplicaciones Android y iPhone, o Swift para iOS, o Kotlin para Android, ¿ya? Que son unos lenguajes de programación. Entonces es súper importante que tengas en mente eso, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir viendo como unas distintas áreas que hay, digamos, como en temas de desarrollo. Voy a asumir que quieres armar algo tangible, ¿ya? Ya sea que quieres armar una página web, una aplicación, un juego, etcétera. Y esto va a ser completamente en base a mi experiencia y en base a lo que yo he utilizado. Entonces, primero, aplicaciones móviles. ¿Cómo aprendemos a crear aplicaciones móviles? Bueno, aquí tenemos varias opciones, ¿ok? Porque tienes lo que vendrían siendo lenguajes nativos, es decir, puedes aprender un lenguaje para hacer aplicaciones Android y puedes aprender otro lenguaje para hacer aplicaciones iOS. En mi caso, no me fui por esta ruta, sino que preferí enfocarme en un framework en específico que se llama Flutter, que con este framework puedo hacer aplicaciones tanto para Android y iPhone. Es decir, armo una aplicación y esa aplicación me funciona para Android y iPhone al mismo tiempo, ¿ya? Entonces es una muy buena ventaja, ya que si programas solo, si estás tú solo programando por tu cuenta, va a ser muy difícil que armes una aplicación Android y una aplicación iPhone por separado, ¿ya? Lo veo casi imposible porque vas a tener que armar toda una aplicación en un lenguaje y después armar otra aplicación completa exactamente igual, pero en otro lenguaje de programación. Entonces ahí ya son dos lenguajes de programación que tienes que aprender y te vas a demorar mucho, digamos, como aprendiéndote los dos. Entonces por eso yo te recomendaría que te enfoques como en un framework, una herramienta multiplataforma, como es el caso de Flutter. También está Kotlin Multiplatform, si no me equivoco, que también te sirve para armar aplicaciones para Android y iPhone como al mismo tiempo, ¿ok? Entonces eso por el lado de aplicaciones móviles. Ahora vamos al lado de aplicaciones web o también páginas web si lo quieres ver así.
Entonces acá te voy a decir qué es lo más común y qué es lo que yo ocupo. Actualmente lo más popular es definitivamente React, que es básicamente un framework que te permite hacer aplicaciones web. Bien, y con eso vas a poder hacer de todo, desde páginas web, desde funnels de venta, desde aplicaciones, desde software as a service, desde casi lo que quieras, ¿ok? Lo que puedas meter en tu navegador lo vas a poder hacer probablemente con React, ¿ya? En mi caso no me fui por React, si bien estuve un tiempo aprendiendo React, no fue como con lo que me quedé, sino que me preferí otro framework que se llama Nux 3, y a mí me gustó mucho por el hecho de que me permite tener, digamos, el aspecto visual, es decir, el frontend, y el backend o la parte trasera de la aplicación, digámosle como la lógica, por decirlo así, me permitía tener el frontend y el backend en un solo proyecto. Y entonces como que lo encontré súper bueno, porque además de tener eso en un solo proyecto, podía crear una API, ya que una API es básicamente, ¿cómo decirlo? En palabras muy simples, es como un plugin que te permite integrar tu aplicación o en otras aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, está la API de ChatGPT que te permite, en palabras simples, meter a ChatGPT dentro de tu aplicación para que tu aplicación tenga esa funcionalidad y que la gente diga, oh, esta aplicación es de inteligencia artificial, pero en realidad lo único que tienes es como el plugin, por decirlo así, de ChatGPT, ya en palabras muy simples. Y por eso me gustó mucho, ya que podía hacer, digamos, este proyecto web, armarle una API, ¿cierto? El plugin, por decirlo así, y después que mi aplicación móvil se conectara a esa API. Entonces como que se integraba todo súper bien, ¿ya? Como tanto para hacer aplicaciones móviles como para hacer aplicaciones web, ¿ya? Porque podía armar la aplicación web, después si quería armar la versión móvil, simplemente esa versión móvil la conectaba a la API y ya mi aplicación tenía como todas las funcionalidades. Obviamente tenía que armar la aplicación desde cero, la interfaz y conectar las cosas, pero digamos como que siento que encajaba bien, ¿ya? Eso sería por el lado de aplicaciones móviles y aplicaciones web. Ahora vamos a ver el tema de juegos, ¿ya? El desarrollo de videojuegos, mucha gente le interesa hacer juegos y yo encuentro que es un tema súper bacán y súper interesante. Y acá tienes que pensar en qué, digamos, en qué tipo de juegos quieres hacer, ¿ya? Porque hay muchas plataformas distintas, muchos entornos de desarrollo distintos. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que estuve aprendiendo a crear juegos en Roblox, ¿ya? Y para crear juegos en Roblox se usa un lenguaje de programación que es súper raro, que se llama Lua o Luau, no me acuerdo muy bien. Y ese lenguaje se usa casi solamente para hacer juegos para Roblox. Entonces podrías irte por ese lado de Roblox. Pero si quieres hacer un juego para Steam, no te va a servir, digamos, aprender ese desarrollo en Roblox, sino que vas a tener que usar otros, digamos, entornos de desarrollo o frameworks que son más, digamos, como generales. Y aquí, la verdad es que yo no tengo tanto conocimiento, pero yo hubo un tiempo en el que estuve aprendiendo Unity. Con Unity puedes hacer juegos tanto para el computador como para celular y lo encuentro súper entretenido porque puedes, digamos, programar el juego, literalmente, poner los modelos 3D, ¿cierto? Darle funcionalidades, no sé, controlar un monito con las teclas y es súper divertido porque a medida que vas programando puedes ir probando el juego y va súper bien, ¿ya? Pero también no solamente está Unity, sino que hay otros frameworks y ya está Godot, está Unreal Engine, que Unreal Engine es el que actualmente se está usando, si no me equivoco, para crear mapas de Fortnite, ¿ya? Entonces como que tienes que saber qué tipo de juego quieres hacer, ¿ya? Porque si quieres desarrollar para Fortnite, vas a tener que específicamente aprender Unreal Engine. Pero si quieres hacer juegos para Roblox, vas a tener que aprender Lua, ¿cierto? Lua creo que es. Ya, corríjanme en los comentarios. Y después, si quieres hacer juegos para celular o para Steam o para el computador, podrías irte por Unity. También puedes irte por Unreal Engine o Godot, ¿cierto? Pero ahí buscaría, digamos, como la mejor forma, ¿ya? Ahora, vimos como qué cosa aprender, ¿cierto? Ya en base a lo que te quieres dedicar, pero ahora vamos a ver cómo realmente aprender estas cosas, ¿ya? Entonces, lo que yo te recomiendo es que tomes esa visión, esa idea de proyecto que tienes en mente y trates de armarla desde el día 1, hermano, ¿ya? Y esto sé que suena súper, digamos, como Muñón, pero ¿cómo voy a armar la cosa si no tengo idea? O sea, ¿cómo voy a empezar a armar mi proyecto si recién no he aprendido nada?
no importa, hermano. Tienes que darte cuenta de las cosas que necesitas aprender en el camino, hermano, ¿ya? Aunque hay excepciones, ¿ya? Como que, ya, en realidad, yo te recomendaría que aprendas ya las bases, digamos, como un mini tutorial, te veas un mini tutorial en YouTube de cómo funciona la cosa y después simplemente te pongas a googlear, ¿ya? Porque, mira, puedes pasar horas y horas y horas y horas y horas viendo videos, viendo tutoriales, viendo cursos, pero eso probablemente te va a llevar al tutorial hell, que es básicamente el infierno de los tutoriales, donde no paras de ver tutoriales y al final te vuelves dependiente de los tutoriales y no aprendes nada. A mí me pasaba que yo me ponía a ver cursos o a ver tutoriales de cómo hacer una página web, de cómo hacer una aplicación, y lo único que hacía era copiar lo que decía el tutorial. Y al final, después cuando quería yo hacer algo por mi cuenta, no tenía idea de cómo hacerlo, por el simple hecho de que siempre había estado literalmente copiando y pegando, por decirlo así, lo que veían los tutoriales. En cambio, cuando me puse a armar mis propios proyectos, es decir, yo tenía una idea y dije, ok, ¿cómo puedo armar esto? Ya eran cosas que muchas veces no, digamos, tutoriales o mi proyecto como que no lo iba a poder ver en YouTube, ¿cierto? Porque era, por decirlo así, una idea que era, digamos, por decirlo así, especial y no era tan genérica. Entonces, estuve obligado a tener que buscar en Google, a buscar en YouTube, a buscar en distintos lugares, ¿cierto? Como las cosas que iba necesitando. Literalmente es tan fácil como, no sé, primero, ¿cómo instalar Flutter? Digamos que quiero hacer una aplicación. Primero busco, ¿cómo instalar Flutter? Veo el tutorial, instalo Flutter. Después, ¿cómo poner texto en Flutter? Busco cómo poner texto en Flutter. Puse mi primer texto. Después, ¿cómo poner un botón en Flutter? Busco cómo poner un botón, pongo el botón. Después, ¿cómo cambiar el color a un botón en Flutter? Busco eso, lo hago. Y así vas aprendiendo a medida que vas armando el proyecto, hermano. Y esto es muchísimo mejor porque te va a dar la capacidad de aprender por tu cuenta, que es de las mejores habilidades que puedes aprender, ¿ya? Porque después no vas a depender de tutoriales ni de nadie, por el sentido de que vas a ser capaz de buscar por tu cuenta de internet, leer documentación y aprender por tu cuenta al final, y no vas a depender de nadie. Entonces eso es lo que yo te recomendaría. De hecho, yo aprendí haciendo las cosas, digamos, como en la marcha. Yo tomaba trabajos para clientes y habían cosas que, si te soy sincero, nunca había implementado. Cosas que me pedían, que tenía que hacer, y yo no sabía cómo se hacía. Y lo único que hacía era buscar en Google, hermano. Buscaba en Google cómo hacer esto, aprendía cómo hacerlo y lo implementaba en el proyecto. Y literalmente fui aprendiendo en el camino. Entonces, que no te frene el hecho de decir, oh, no sé cómo hacer esto, pero me faltan muchas cosas por aprender, que eso no te limite a empezar tu proyecto o a llevar tu idea a la realidad, ¿ya? Porque al final puedes ver un montón de cursos, pero te vas a dar cuenta de las cosas que realmente necesitas aprender cuando te expongas a tu proyecto y te topes con esos problemas. Entonces, literalmente, en resumen, lo que tienes que hacer es primero elegir qué es lo que quieres hacer, pensar en la visión, pensar qué proyecto quiero armar, cuál es esa idea que siempre he tenido, hermano, que siempre he querido armar, pero que no tengo idea cómo hacerlo. Entonces dices, ok, quiero hacer una aplicación móvil, quiero hacer un juego, quiero hacer lo que sea. Después buscas cómo crear un juego, cómo crear una aplicación, ¿ya? Yo ya te dije los frameworks que tienes que aprender. Entonces ahora tu siguiente paso sería buscar cómo instalar este framework. Por ejemplo, yo en mi canal de YouTube tengo cómo instalar Flutter, así que ahí ya tienes el primer video. Después buscas, no sé, cómo poner un cubito en el juego, cómo poner un texto en la aplicación, en base a lo que quieras ir haciendo. Y vas aprendiendo así por bloques, digamos, pasito a pasito, hasta que de a poco vas armando tu aplicación de la nada. Probablemente va a quedar como un Frankenstein, hermano, de código, pero vas a estar aprendiendo, hermano, ¿ya? Y hoy más que nunca es muy fácil aprender a programar, porque tienes Google, hermano, tienes YouTube, tienes ChatGPT, ¿ya? O sea, como que no tienes excusas. Literalmente lo único que tienes que hacer es decir, ¿qué es lo que quiero armar? ¡Pum! Vamos a darle. Ya, tengo que poner un texto, no tengo idea cómo se hace, lo busco. Tengo que poner una imagen, no tengo idea cómo se hace, lo busco, ¿ya? Entonces, así es como se aprende, ¿ya? Y eso, hermano. Ya te voy a dejar un video en la descripción que me gusta mucho, que es de Pieter Levels. Es un indie hacker, por decirlo así, un programador que aprendió de esa forma a hacer aplicaciones web, y hoy en día factura, digamos, millones, hermano. Millones gracias a sus proyectos
y todo lo aprendió por su cuenta y de la forma que le estoy diciendo. Y si te lo digo es porque yo también aprendí así y estoy convencido de que funciona, ¿ya? Así que eso, mira el link de la descripción. También tengo un newsletter gratis donde voy mandando correos sobre todo lo que voy aprendiendo. Así que si quieres te suscribes y eso, chao.